Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al webinar de esta tarde. Mientras van entrando todas las personas asistentes, vamos a dar unos primeros 2-3 minutos para que todas las personas que se han inscrito puedan conectarse. Bueno, yo me presento, soy Inma Gálvez y voy a ser la moderadora de este webinar, ¿vale? Como sabéis, el título que lleva, ¿cumples o solo crees que cumples? Mitos y creencias que te pueden costar una sanción. Intentaremos a lo largo de todo el webinar, pues, dar un poquito de respuesta a esas dudas, incertidumbres o pensamientos erróneos que vamos detectando y que venimos viendo de hace un tiempo a esta parte sobre las distintas gestiones o los distintos procedimientos que se tienen que llevar a cabo en las empresas relativos a igualdad, a retribución, a medidas LGTBI, etcétera. Bueno, como sabéis, hablaremos específicamente de la nueva directiva europea 2023-970, para lo cual contaremos con Alberto Fanego, que es abogado y a quien doy la bienvenida al webinar. Hola, Inma, ¿qué tal? Contaremos, bueno, nos introducirá un poco en lo que es la directiva, qué implica, pero también creo que nos dará un poco de calma y nos bajará ese alarmismo que hay y nos dirá exactamente cómo nos afecta a las empresas hasta que exista una transposición legal en España y qué riesgos pueden haber si no se aplica correctamente. Y bueno, pues un poco esta parte abrirá Alberto la sesión. Después pasaremos a hablar con Juan Rodríguez, que es el responsable de consultoría en Igualia. Bienvenido, Juan. Juan nos habla un poco de lo que son los planes de igualdad una vez que ya están registrados. ¿Qué pasa cuando de repente nos encontramos con que viene una inspección de trabajo y han sido sancionados? La empresa ha sido sancionada, la empresa, cuando este plan ha sido registrado correctamente a priori y todo ha estado, creemos que bien, ¿no? Pues Juan nos va a decir realmente qué pasa con estas situaciones y qué nos estamos encontrando con inspección de trabajo en las compañías, en las empresas con las que trabaja Igualia, que se ven con esta sorpresa de recibir una sanción a pesar de que en Rescon todo ha sido registrado correctamente. Y la última parte del webinar hablará Cristina Maestre, gerente de Igualia, que nos contará pues un poco en relación a esas medidas de convenio de LGTBI que tendríamos que estar incorporando, que se tendrían que estar negociando en mesas de convenio. Bueno, ¿qué está pasando con todo esto? ¿Qué está pasando en las empresas? Y una vez más, ¿qué está pasando con inspección de trabajo y qué criterios reales se están aplicando en las inspecciones y qué evidencias pueden ser solicitadas a las empresas de estas medidas y de estos procedimientos? Así que bueno, bienvenidas a todas las personas. Vamos a ir comenzando con nuestro primer interviniente, Alberto. Te dejo la palabra y recordar que la sesión va a ser grabada, por lo tanto será publicada en el canal de YouTube de Igualia. Si alguien tiene que marcharse a mitad de sesión, podrá verla más adelante. Y también, si durante la sesión van surgiendo dudas o preguntas que queráis hacer a las personas ponentes, podéis dejarlas en el apartado de preguntas y respuestas e intentaremos los últimos 10 minutos de sesión, si da tiempo, dar respuesta a las máximas posibles. Nada, Alberto, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Inma. Bueno, pues soy Alberto Fanego, como me han presentado, soy abogado, trabajo en el despacho Juris Corporate de aquí de Madrid y bueno, pues me ha tocado hablaros de la Directiva 2023/970 de transparencia retributiva, que tiene un nombre un poquito más largo, ¿vale? Que ahora os comento qué es. Y voy a dividir mi charla, como son 15 minutos, en tres partes. Voy a hacer una pequeña introducción de qué supone esta directiva.
cuáles son sus objetivos y cuál es su calendario de aplicación, y luego el resto de la charla la he dividido en una parte que considero fundamental, que es qué derechos tienen los trabajadores y sobre todo cuáles son los retos o cuáles son las obligaciones que van a tener las empresas, ¿no? Entonces, por empezar, la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo del 10 de mayo de 2023 se titula de la siguiente manera: por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor a través de medidas de transparencia retributiva y de mecanismos para su cumplimiento. Lo vamos a llamar la Directiva de Transparencia Retributiva, y como os podéis imaginar, no es algo que es nueva en cuanto se aprobó en el año 2023, pero ya tiene una antecesora que, salvo que yo esté equivocado, no queda derogada, que es la Directiva 2016/54 de la Comisión Europea, que estableció prohibiciones en la discriminación por razones de sexo. Entonces, esto ya lleva a que, bueno, en el marco de la Unión Europea existe ya una estrategia de igualdad de género para el quinquenio comprendido entre 2020 y 2025. Y luego, como digamos, corona de esta directiva es el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es el que proclama el principio de igualdad de retribución, ¿no? Que al final lo que dice es que al final los estados están obligados a garantizar, pues bueno, este principio de igualdad de retribución, ¿no? Sí que me gustaría romper una lanza frente a todo este alarmismo que se ha creado, además de que España ya tiene mucho trabajo avanzado, porque ya sea a nivel de empresa, ya sea a nivel convenio colectivo, existen unos planes de igualdad que precisamente contemplan reducir esta brecha salarial, ¿no? Asimismo, también en el año 2020 salió adelante el Real Decreto, el 902/2020, eh, que creaba el registro retributivo obligatorio, ¿de acuerdo? Y luego también existen en España lo que son las auditorías salariales para las empresas que cuenten con los planes de igualdad, ¿no? Entonces, por frenar un poco el salarismo de una directiva que nos pida de nuevo, España no tiene una implantación o no ha tomado medidas. Sí que es cierto que en los últimos años se viene legislando en ese sentido, ¿no? Pues para, en fin, veremos luego cómo queda su aplicación, porque sí que es cierto que la fecha límite que tiene España para transponer esta directiva es el 7 de junio de 2026, pero que ya hay muchas empresas, sobre todo las que son de gran tamaño, que ya tienen parte de estas medidas avanzadas, ¿no? Entonces, como os comentaba, los objetivos que tiene esta directiva, la principal es, en fin, luego lo veremos también seguramente en el tema, vamos, lo veremos en el tema de los deberes que van a tener las empresas, pero es reducir la brecha salarial. Ahora mismo, según datos de la Unión General de los Trabajadores, la brecha salarial entre hombres y mujeres está cifrada en un 12,3%, ¿no? Y ya hay que reducirla en un 5%. Y es cierto que esta directiva tiene un calendario de aplicación que es flexible según el tamaño de las empresas, pero que bueno, que hasta 2031 hay tiempo, y que no, y el 8 de junio no va a estar inspección de trabajo ahí en las empresas para ver si se está cumpliendo con la directiva o no, ¿no? Sino que va a tener una transición, o va a tener unos tiempos de aplicación, pues bueno, que estarán encaminadas a eso. O sea, yo creo que no es una directiva, yo frente a todo en fin, el pensamiento popular de que al final se hace una ley con ese, digamos, carácter inquisitorio. Yo creo que no hay que ser tan exagerado, ¿vale? Y nada, lo que comentaba, los objetivos de la directiva, pues son cuatro principalmente, ¿no? Son conocer los rangos salariales de manera objetiva, entender cuáles son los criterios que justifican las diferencias de sueldos entre hombres y mujeres, que se permita acceder, sobre todo a los trabajadores, a los sindicatos, a la representación de los trabajadores, a una información agregada y no discriminativa, ¿vale? Sobre los datos de salarios. Y luego esta directiva parece como que quiere acabar con las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Yo creo que ese no es el fin, bueno, es el fin de la directiva, pero sobre todo lo que se pretende, que será una obligación de las empresas, es que en el caso de que haya diferencias de salarios entre hombres y mujeres, justificar que esas diferencias no responden a criterios
de género, bueno, de género y sobre todo sí, al final de género, ¿no? O sea, esta discriminación responde a causas objetivas y no discriminatorias, ¿vale? Previa a esta directiva, o un poco por lo he hablado con compañeros, ¿vale? Los problemas que se han venido detectando en el día a día de las empresas, antes de, o que se puedan producir hasta la promulgación de esta directiva, ¿de acuerdo? Para tratar de erradicar todos estos problemas. Uno que se comenta mucho es sobre todo el tema de la negociación individual de los salarios, ¿no? Yo creo que en un momento en el que estamos dándole más prevalencia tal vez a la negociación colectiva, sí que es cierto que la negociación individual de los salarios no permite, no deja de responder a un criterio, pues eso, subjetivo por parte de las empresas a la hora de fijar, según el puesto de trabajo, según el sexo, de acuerdo, cuánto va a ganar una persona frente a otra y que, en fin, yo creo que es el principal problema, ¿no? Y ya más tratando, yo creo que son más problemas surgidos a raíz de la promulgación de esta directiva en Europa, ¿vale? Ahí principalmente yo creo que son dos, ¿no? Una es la ausencia de herramientas que permitan a las personas trabajadoras calcular su salario y que puedan conocer las razones que responden a esa desigualdad en puestos de trabajo de lo que sería la misma banda, ¿no? No, oye, ¿por qué mi jefe gana 100 veces más que yo, ¿no? O sea, estamos hablando de trabajos, personas que realizan un mismo trabajo porque hay una diferencia más allá de lo que pueda ser oye, por antigüedad, por necesidades, etcétera, ¿no? Y la otra, para tratar de apagar ese fuego de me van a sancionar, es que hasta que la directiva no quede transpuesta en el ordenamiento jurídico español, esta directiva no contempla, es decir, deja en las manos de los Estados miembros que se establezca un sistema de sanciones, ¿vale? Entonces eso habrá que estar al loro con ello para ver cómo queda y que luego yo pienso, un poco viendo cuál es todo el panorama anterior, y las sanciones irán, oye, pues si te estoy dando unos plazos para, dependiendo de tu número de trabajadores, te estoy dando unos plazos para que tú, en fin, lleves a cabo esas medidas, ¿de acuerdo? Pues habrá que estar no hay, oye, pues a lo mejor es que no hay unos baremos, ¿no? Para poder calcular esas sanciones. Pero bueno, yo creo que es uno de los problemas que más salen a relucir con respecto a la promulgación de esta directiva. Pasando ya a la parte interesante de la directiva, en cuanto a los derechos de los trabajadores, eh, se establecen, yo he detectado principalmente, vamos, he conseguido agruparlos en tres, ¿no? Que es el derecho de los trabajadores a solicitar información por escrito a la empresa sobre su nivel retributivo individual y los niveles salariales medios, desglosados por sexo y para cada categoría de trabajo de igual valor. ¿De acuerdo? Esto es lo que estábamos diciendo de por qué un mismo trabajo dos personas cobran diferente. Pues al final, oye, si tú eres administrador o eres directivo de una empresa, pues, en fin, pues habrá que estar también al tanto, ¿no? En fin, pero es otra cuestión, ¿no? No afecta a lo que esta directiva, aunque se pueda subsumir, ¿vale? No es a lo que esta directiva se refiere. Y luego hay, a nivel legal, como abogado, a mí me han interesado particularmente dos cosas, ¿no? Que es el derecho que van a tener los trabajadores a dirigirse a los tribunales, ya sea vía papeleta de conciliación o demanda laboral, ¿vale? Para hacer valer su derecho a la igualdad salarial. O sea, al final es cierto que el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por esa primacía que tiene el derecho de la Unión Europea, podría ser de aplicación directa. Hasta ahora nosotros hemos encontrado una sentencia del Tribunal Supremo que sí, eso luego la comentamos, ¿vale? Pero sí que es verdad que ya desde una primera instancia se va a poder dirigir, pues eso, demandas para hacer valer la igualdad salarial. Y además son demandas que tienen un plazo de prescripción que creo que no es de no menos de 3 años. Habitualmente cuando tú quieres reclamar cantidades tienes un año, pues esto se establece un periodo de no inferior a 3 años. Y que luego está la indemnización que lleva aparejada, que tampoco está tasada, porque igual que el tema de las sanciones, no hay unos criterios que permitan baremarlo, ¿vale? Es que los trabajadores y las trabajadoras van a tener
derecho a reclamar una indemnización completa que incluya los salarios atrasados, las primas o los pagos en especie y una compensación por pérdidas de oportunidad y daños materiales, ¿vale? Eso es lo que a mí a nivel legal más me ha llamado la atención en cuanto qué partido cómo beneficia a los trabajadores la transposición de esta, o sea, y por qué es positiva, ¿no? La transposición de la directiva. Y ahora venimos a la parte que tal vez a las empresas más les afecta en beneficio de los trabajadores. De acuerdo que lo he querido, en 7 puntos lo he querido recoger así, ¿no? Que son eh, las empresas, los empleadores van a tener la obligación de informar a los solicitantes de empleo sobre la retribución inicial o la banda salarial en la que van a quedar incluidos en ese puesto de trabajo. ¿Vale? De manera que la negociación que se pueda llevar a cabo por el tema del salario sea informada y transparente, ¿no? En fin, yo esto es lo que decía, que yo creo que se tiende más que al final con los convenios colectivos que vienen establecidos allí las bandas salariales, pues que se recurra más allá porque eso es un criterio objetivo que viene fruto de una negociación colectiva entre sindicatos, patronales y empresas, ¿no? Se va a prohibir a los empleadores preguntarle a los solicitantes de empleo por su salario en puestos que hayan tenido anteriormente, ¿de acuerdo? Y hay algo también que no entra dentro de mi materia particularmente, pero que también me ha llamado la atención, que es cuando se vaya a hacer una oferta de trabajo, tiene que hacerse en términos de neutralidad, ¿vale? Es cierto, y lo comentábamos antes en el despacho esta mañana, que, bueno, hay sectores que están, todos podemos pensar en lo que sea, pues por ejemplo la enfermería o la construcción, que eh, son puestos de trabajo, son profesiones que están pues profundamente feminizadas y luego muy masculinizadas en el caso de la construcción, ¿no? Pero bueno, que cuando se vaya a hacer una oferta de trabajo, pues ya no se va a poder, digamos, discriminar si estoy buscando, pues estoy buscando un profesional de la abogacía o estoy buscando un profesional de la enfermería. Entonces ya no, oye, busco una enfermera, busco una abogada, ¿no? Sino que, oye, ya para cubrir ese puesto de trabajo van a poder concurrir tanto hombres y mujeres porque no se va a poder discriminar a la hora de empezar ese proceso de contratación, ¿no? Y luego ya vienen unas obligaciones un poquito más específicas para la parte de la empresa, que son el deber de información de las empresas sobre la brecha salarial de género según el tamaño de la empresa, que habrá que estar también al tanto de, según el número de trabajadores, cuál será la brecha salarial en la que quede establecido, que la directiva sí que proclama un 5%, pero en fin, yo creo que habrá que irla, se adaptará o habrá que ir adaptando, se darán unos plazos un poquito más, en fin, más flexibles tal vez. Y esto, lo que comentaba, ahí me he dejado uno, perdón. Las empresas deberán dotar de transparencia a sus políticas de fijación de retribuciones y de progresión retributiva, debiendo poner de manifiesto a las trabajadoras los criterios utilizados para determinar la retribución, los niveles salariales y la progresión salarial. Y ya luego lo que comentaba, la rebaja del 5% de la brecha salarial entre trabajadores y trabajadoras dentro de un mismo puesto, ¿vale? Y en el caso de que se detecte una brecha superior al 5, la empresa deberá justificar objetiva y neutralmente por qué responde, a qué criterio responde esa diferencia, ¿vale? Y en caso contrario, aquí ya es donde entra, por ejemplo, la representación de los trabajadores y trabajadoras que deberán establecer un plan o lo que llaman una evaluación salarial, ¿de acuerdo? Para tratar de corregirlo. Y luego, en relación a esto, la obligación de las empresas de demostrar que efectivamente los criterios de diferencia salarial entre trabajadores y trabajadoras en un mismo puesto de trabajo responde a criterios objetivos, ¿vale? Riesgos, sin entrar en el alarmismo, riesgos que puedan suponer la transposición de esta directiva para las empresas, pues bueno, un aumento de o sea, no las puedo evitar, digo, un aumento de la inspección específica en materia salarial, un aumento en las reclamaciones en materia de igualdad retributiva, lo que hablábamos de, en fin, si el derecho se utiliza bien y el derecho se aplica bien, al final lo del aumento de las reclamaciones judiciales, pues quedará en nada, ¿no? Siempre y cuando pues las empresas cumplan con lo que, en fin, la transposición de la directiva lleve a cabo, ¿no? En el caso de que haya discriminación o que las empresas no tengan capacidad
para demostrar que efectivamente esas diferencias salariales no responden a motivos discriminatorios, pues va a dar lugar a la indemnización que estamos hablando antes para los trabajadores. Las sanciones económicas, que en ausencia de un baremo, pues veremos en qué quedan, ¿vale? Y luego sí que la directiva contemplaba una posibilidad que es pues, la exclusión de la contratación pública en casos flagrantes, ¿no? Y yo creo que ya estaría todo. Simplemente por comentarlo, porque lo tengo aquí en una diapositiva al final, la directiva contempla un calendario de aplicación según el número de personas trabajadoras, ¿de acuerdo? Que en empresas de más de 250 será exigible, le ha dado un año, o sea, esto entra, tiene que estar traspuesta el 7 de junio de 2026, pero les da un año para transponerla y será exigible a partir del 7 de junio de 2027 para empresas con más de 250 trabajadores. En empresas de 150 a 249 trabajadoras tienen hasta el 7 de junio de 2028. En empresas de 100 a 149 trabajadoras es hasta junio de 2031 y en empresas con menos de 100 trabajadoras no tienen una obligación automática, ¿vale? Habrá que estar también a lo que, en fin, los convenios de empresa o, en fin, la negociación sectorial establezca en este sentido. Y, y, creo que ya está, no me dejo ninguna otra cosa que estaba aquí revisando para comentar y luego ya si eso en el debate, pues comentamos así un poquito más según vayan preguntando, ¿vale? Por mi parte ya estaría. Perfecto, Alberto. Muchísimas Nada, gracias. espero no haberme Sí, alargado mucho. nada, no hay problema. Sí, luego entraremos, espero que nos dé tiempo a entrar en las preguntas. Ya hay bastantes dudas por aquí apuntadas. Entonces, bueno, pues no me alargo mucho más. Voy a presentar al siguiente ponente. En este caso es Juan Rodríguez. Juan, cuando quieras, te doy la palabra para que nos cuentes, pues, de los temas de planes de igualdad registrados que nos estamos encontrando y qué dificultades están habiendo en las compañías. Perfecto. Inma, si te parece, voy a compartir y me verificas que se ve por fin. Vamos a ver. Sí, la veo perfectamente. Vale, un segundo. A ver. Vale, vamos a ver. Un momentito que no me sale a mí aquí. One second. Perfecto, ahora sí. Vale, pues nada, encantado de saludaros. Como bien han dicho mis compañeras, soy Juan Rodríguez, soy el responsable de consultoría de Igualia. Y hoy venimos a trataros un tema que ahora mismo estamos trabajando mucho en ello. Ya veníamos con un devenir de experiencia de que esto se estaba realizando, pero es verdad que actualmente nos estamos encontrando bastante escasos, ¿vale? Creo que es un tema importante a tratar, que es si es posible que teniendo registrado y aprobado un plan de igualdad de cualquier empresa pudiéramos recibir una sanción por parte de inspección, ¿de acuerdo? Como vamos a dividir esta pequeña exposición, va a ser de la siguiente forma. Primero hablaremos de las diferencias importantes entre tener un plan correctamente registrado y otro adecuadamente planificado. Después seguiremos pues, un poquito ver más allá de la forma, que es decir, lo que tiene que tener un plan de igualdad para no ser sancionado. Y luego llegaremos al punto final, que resulta el más interesante porque veremos un poco cuáles son los errores comunes que derivan en sanciones y respondremos la última sanción que ha recibido una empresa, de acuerdo, en este tema. Vale, pues recorriendo un poquito ya el primer punto, la diferencia clave entre un plan aprobado y uno que realmente está realizado correctamente, pues es que el registro al final es un procedimiento formal y en cambio la planificación es un requisito material. ¿Esto en qué se traduce? Solemos entender mucho
me vais a disculpar si me adelanto posteriores diapositivas, pero es un tema tan transversal que cuesta un poco parcelar todo lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? Pero bueno, en resumidas cuentas, entendemos muchas veces el plan de igualdad como un procedimiento formal, un cumplimiento legal, un checklist, ¿vale? En el que, cumpliendo las diferentes fases y los mínimos requeridos, pues llegamos a RECCON, mandamos a registro, aprobamos y ya nos podemos quedar tranquilos y tranquilas. Veremos ahora si eso realmente debería de ser así o no. Sin embargo, una planificación de lo que es el entendimiento a fondo del objetivo de que tiene la legislación en materia de igualdad, sobre todo en los planes de igualdad dentro de la empresa, es crucial, ¿vale? Porque esto es esa es la clave que nos va a blindar como empresa o como parte social que ha negociado el plan de igualdad a posibles sanciones. Bien, ¿qué es un plan correctamente registrado? Un plan correctamente registrado no es más que, por una parte, aquel que ha seguido el procedimiento formal, ¿vale? Es decir, ha cogido el Real Decreto 901/2020 y ha dicho, yo tengo que hacer esto, esto, esto y esto, con estos pasos, sigue cada uno de los pasos y sin más. Es un plan que tiene una comisión negociadora correctamente constituida, ¿de acuerdo? Que ha seguido un orden de reuniones en el cual se han ido firmando actas, que han presentado las actas mínimas obligatorias para el registro, que tienen un diagnóstico elaborado y más allá que un diagnóstico, una documentación obligatoria que se ha elaborado correctamente con esos mínimos legales, que cumple con el requisito del RECCON, con lo cual le dan aprobación a este y en consecuencia, pues se ha publicado su plan conforme a normativa, ¿vale? Pasa a ser ya un documento público y se recibe el acta de haber sido registrado. En cambio, un plan adecuadamente planificado sigue el procedimiento formal, pero va más allá, ¿vale? Aparte de seguir el procedimiento formal, tiene constituida la comisión negociadora, también firma las actas, ¿vale? Toda la documentación obligatoria elaborada y negociada, registra en el RECCON y es publicada conforme. Y diréis, entonces, ¿dónde está la diferencia? Bien, la diferencia está en que el RECCON no valida la cantidad del contenido. Os he puesto entre paréntesis que, aunque cada vez hace más hincapié, más hincapié o más incidencia en ello, y es que es cierto que cada vez nos encontramos más que RECON no solamente se limita a este checklist, a este mínimo legal de documentación entregable, ¿vale? Cada vez va más allá. Normalmente, pues solo verifica que el documento cumple con los requisitos formales, hablo de documento / procedimiento al completo, pero cabe destacar, y esto es la clave de la cuestión, que inspección de trabajo sí entra al contenido, ¿vale? Aquí nos estamos encontrando ya una incoherencia, porque si partimos del pensamiento que una vez aprobamos, bueno, nos aprueba RECCON el plan de igualdad y es publicado, uno, cumplimos con todas las de la ley y dos, ya nos podemos quedar tranquilos o tranquilas, luego llega inspección de trabajo y nos dice que no es así, porque desde inspección sí se entra al contenido, ¿vale? Inspección de trabajo ya da por hecho que RECON ha hecho su labor y se ha adecuado ese procedimiento, ese plan de igualdad, a los mínimos legales tanto del procedimiento como de la cantidad de documentos a la entrega del registro. Pero inspección requiere todos estos documentos para ir más allá y verificar no tanto el formato, sino el fondo de cada documentación. Pasando a lo que debería de contener un plan para no ser sancionado, ¿vale? Más allá de la forma, pues bueno, vamos a hablar de mínimos legales, ¿no? ¿Cómo nos comportamos cuando nos enfrentamos a unos mínimos legales? Ya sabemos que en el tema del plan de igualdad tenemos tres leyes, tres referencias legislativas primordiales, ¿vale? Que es la ley 32/2007, el Real Decreto 901/2020 y el Real Decreto 902 también de 2020. ¿Qué pasa? Que cuando cogemos esta legislación y partimos, nos ponemos en la salida a realizar los trabajos del plan de igualdad, primeramente tratamos los mínimos legales, como he dicho antes, como un checklist a cumplir, ¿vale? Vamos viendo qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que voy a tener que entregar, sin ver más allá de la legislación.
Esto que conlleva que perdemos u obviamos el objetivo principal del plan de igualdad, ¿vale? Aparte de estar ejemplificado y reflejado en la normativa, eh, el hecho de realizar cierta documentación, ¿vale? O de marcar ese checklist de conforme yo he hecho esa legislación, ¿vale? No puede perderse el objetivo principal del plan, porque en muchos casos hacemos esta documentación mínima obligatoria sin realizar o ir al cumplimiento del objetivo final, ¿vale? No realizamos análisis con perspectiva de género, no adecuamos la realidad de la empresa al análisis y, por consecuente, no ponemos medidas, no implantamos medidas adecuadas a la realidad y ya, como fin, si no las implementamos, no sirve absolutamente para nada. En resumen, la legislación hay que cumplirla no solo en forma, sino también en fondo, ¿vale? Como os he dicho anteriormente, ¿quién va a valorar la forma, los mínimos documentos, que el procedimiento esté de acuerdo, que la constitución de la comisión sea legal? Esto lo va a valorar RECCON y en base a eso, RECCON nos va a decir si está ok, con lo cual nos lo publican, o no está ok. ¿Nos van a valorar el fondo? Como yo os digo, cada vez se meten más, pero esto es cuestión ya de inspección de trabajo. Sé que todavía no os he respondido a la pregunta del principio, que es si nos pueden sancionar o no, pero lo veremos más adelante, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dice el artículo 8 del Real Decreto 901? Pues al final nos marca varias cuestiones. Primero, pues ya nos dice que el plan de igualdad, sea de carácter obligatorio o voluntario, constituye un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres y eliminar la discriminación por razón de sexo. Esta segunda parte de este párrafo es vital porque, claro, si nos quedamos con que el plan de igualdad es obligatorio para aquellas empresas que tengan la obligación de llevarlo a cabo, y ahora nos vamos directamente al punto 2, es decir, pues bueno, el plan de igualdad tiene que tener determinación de las partes, el ámbito personal, territorial y temporal, y no miramos esa parte o no nos enfocamos en esa parte del punto 1 en la que nos dice que todo esto que estamos haciendo tiene que estar enfocado a conseguir la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres y a eliminar la discriminación por razón de sexo, todo este checklist nos va a valer para Redcon, pero luego va a llegar inspección y nos va a decir o nos va a analizar más en profundidad que esto se haya cumplido, ¿vale? Es decir, no solo este checklist de cosas imprescindibles a reflejar en un plan de igualdad es lo único obligatorio, ¿vale? Todo esto tiene que estar enfocado a conseguir el objetivo, ¿vale? Bien, ¿cómo deberíamos entonces comportarnos? Pues ser conscientes de los mínimos exigidos, como os he dicho, pero que todo se haga correctamente y que esté enfocado a perseguir, a conseguir, a subsanar esas posibles desigualdades por sexo, a conseguir la igualdad de trato y oportunidades, etcétera. Como os he dicho, y lo repito mil veces, no hay que perder de vista el objetivo principal del plan de igualdad. Es decir, un plan de igualdad puede cumplir con los mínimos legales de documentación obligatoria, de análisis obligatorios, etcétera, pero si ese documento o esa posterior implantación del plan no cumple el objetivo principal del plan de igualdad, al final no estamos consiguiendo el objetivo que nos marca la legislación. Y por último, que el punto de partida sea cumplir con el fondo de la ley y o el objetivo del plan y no cumplir con el mínimo legal, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque si partimos únicamente de cumplir el mínimo legal, podemos estar pecando de olvidarnos del fondo de la ley, del fondo del objetivo, etcétera. Sin embargo, si partimos al revés de que el objetivo del plan sea esa erradicación de las posibles desigualdades, esa materialización de la igualdad dentro de la empresa, sabemos que únicamente el checklist tendremos que revisarlo, pero vamos a saber que vamos a alcanzar este objetivo. En resumen, y os pongo en negrita, lo barato rápido acaba saliendo caro y con una solución lenta. Aquí ya estoy adelantando la respuesta final del objetivo de esta presentación, ¿no? Por querer abaratar costes, pues lo hacéis de forma internamente, a lo mejor lo puede hacer una persona que no tenga esta formación, que no conozca mucho la legislación,
o, bueno, podemos contratarlo abaratando costes también, y al final nos acaba saliendo caro porque no cumple con ese fondo, ¿no? Con ese objetivo. Tenemos unos mínimos establecidos legales, que cumplimos ese checklist, pero no cumple con ese fondo, ¿vale? Y en cuanto a lo rápido, me refiero a que, bueno, sabéis que el procedimiento de negociación tiene un mínimo de tiempo, sobre todo el que requiera la mesa negociadora, y que si queremos sacarlo rápido y todo, también podemos pecar de dejarnos cosas por el camino. Pasando un poco a los errores comunes que derivan en sanción, y os lo voy a desvelar ya, voy a responder a la pregunta principal. ¿Nos podrían sancionar inspección de trabajo si tengo un plan registrado, publicado y aceptado por el RECON? La respuesta es clara, es sí. Como os he dicho, el RECON solo os va a valorar, al menos de momento, os repito de nuevo, cada vez más incidencia en el fondo, ¿no?, de los planes, en cómo están hechos, en cuál es el objetivo real, si guardan coherencia o no, pero realmente se centran un poco principalmente en ese checklist, el verificar que todo el proceso es legal, que está correctamente, que se entregan todas las actas, que se entrega toda la documentación mínima, etcétera. Luego llega inspección, que es la que analiza principalmente que se tenga o no, y luego, una vez recibe esa documentación, la analiza a fondo, ¿vale? También tenemos que comentaros que en inspección de trabajo el personal el personal que trabaja en inspección cada vez está más formado en igualdad. Son más conscientes de temas de igualdad retributiva, en situaciones de acoso, etcétera. Cada vez hay una formación mayor, con lo cual las inspecciones, ¿vale?, cada vez van más lejos, ¿vale? ¿Cuáles son nuestros errores comunes? Al final, pues, por ejemplo, en temas de diagnósticos copiados o genéricos. Eso se traduce en textos estándar sin relación con los datos reales. No analizar datos cuantitativos y cualitativos, ¿vale? Hay que hacer esa diferenciación en los datos. No hacer estos análisis a través de la perspectiva de género. Esto es clave. Es decir, no podemos hacer unos análisis en un plan de igualdad sin incorporar la perspectiva de género. Pierde totalmente el sentido de lo que estamos haciendo, ¿vale? Y el objetivo final y primordial de la ley. No negociar realmente el plan de igualdad. Al final podemos tener una comisión formal, pero sin una negociación efectiva, o presentar un plan de igualdad con unos plazos irreales, ¿vale? Auditorías salariales, pues sin una valoración de puesto técnica. No hacer el análisis con datos realmente percibidos, detectar brechas y no justificarlas, agrupar complementos o no describir su naturaleza, ¿vale? Son algunas cuestiones en el ámbito retributivo que nos pueden dar problemas. En el plan de igualdad, principalmente cumplir con el checklist, no incluir los mínimos puntos contemplados en el Real Decreto 901. Por otro lado, que las medidas no estén relacionadas con las conclusiones del diagnóstico. Es decir, pasar por todo ese procedimiento de análisis y que finalmente no se traduzcan en unas medidas que guarden relación con lo concluido, no tiene sentido, ¿vale? Muy importante, no implantar las medidas. Es decir, en muchas ocasiones nos encontramos con organizaciones que realizan el plan de igualdad, pero no llevan a cabo un seguimiento, no implantan las medidas. Esto puede traer problemas, ¿vale? Derivado a esto, pues el no constituir una comisión de seguimiento, no tener actas de reuniones periódicas con dicha comisión, o no guardar evidencia de las acciones llevadas a cabo. Por último, y no menos importante, no actualizar el plan de igualdad ante las siguientes situaciones. Estas son dos de las más representativas, pero hay muchas y están contempladas en el Real Decreto 901. El principal, el crecimiento exponencial de la plantilla, condiciona a que hay que volver a realizar el plan de igualdad, puesto que el monto total de la plantilla ha variado tanto que no tiene sentido seguir con unas medidas implantadas con ese diagnóstico que a lo mejor pudiese cambiar. Y luego en los casos de subrogación, absorción o fusión de empresas, ¿vale? También es un condicionante. Todo esto que os he dicho hasta ahora son errores muy comunes que quizá la gran mayoría o casi su totalidad no pasan, mejor dicho, el filtro de RECON, pero el problema se lo encuentran en inspección, ¿vale?
como os he dicho, ¿qué no pasaría el filtro del RESCO? Pues que no estuviera bien constituida la comisión o no incluir los mínimos contemplados en el Real Decreto 901. Pero luego inspección te puede decir qué has hecho hasta ahora del plan, entrégame las actas de seguimiento, etcétera. Para materializar todo esto y que veáis un ejemplo claro de esto, os vamos a exponer una de las últimas inspecciones que hemos recibido, ¿vale? Para una empresa y creo que no hay mejor forma de entender todo esto que a través de un ejemplo. Vamos a dividir esta inspección en dos partes, que la primera sería las actuaciones inspectoras, ¿vale? Que al final se resume en qué es lo que le solicita la inspección a la empresa que está solicitándole la inspección, ¿vale? Y luego vamos a ver qué son las conclusiones a través del análisis que ha realizado de la documentación que le ha entregado la empresa. Esto, aunque os parezcan muchos puntos de solicitudes, las hemos visto incluso donde solicitan más puntos que estos, ¿vale? Es más, de esta inspección os he eliminado todos aquellos puntos que no estaban directamente relacionados con igualdad, pero la inspección seguía, ¿vale? La solicitud de documentación seguía. A grandes rasgos, ¿qué han pedido? Pues la cifra total de la plantilla de la empresa, el plan de igualdad vigente en la empresa con la inclusión del diagnóstico de situación, la certificación de inscripción del plan en RESCOM, ¿vale? Auditoría salarial con la inclusión de la valoración de los puestos de trabajo, el protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo, medidas de formación contra la violencia sexual impartidas en la empresa, etc., 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 ¿vale? ¿En qué se ha traducido esto? Se ha traducido en que inspección, una vez analizado toda esta cuestión, resuelve lo siguiente. Y os paso a leer porque creo que es importante literalmente. Examinando el plan de igualdad aprobado en fecha tal y con un periodo de vigencia de 4 años, se comprueba que éste no reúne el contenido mínimo legalmente exigido para ser considerado un plan de igualdad válido y eficaz. Aquí cuando se refiere a inspección a un mínimo legalmente exigido, ya no se está rigiendo por lo que RECON ya ha aprobado. Se está rigiendo principalmente por el objetivo y el fondo de lo que busca la legislación del plan de igualdad en las empresas. Prosigo. Debe señalarse con carácter previo que el análisis del cumplimiento de la obligación de disponer un plan de igualdad no puede limitarse a la verificación de su existencia formal o de su extensión, sino que exige comprobar si el documento incorpora efectivamente los elementos sustantivos que permiten considerarlo un verdadero instrumento de intervención en materia de igualdad y no una mera declaración programática. En Juan, resumidas perdona, cuentas, perdona que te interrumpa, Juan. Simplemente decirte que como vamos un poquito pegados de tiempo, sí, ¿vale? termino. Un par de minutillos. Termino ya. Lo que viene a decir aquí es lo que os vengo diciendo en toda la presentación, que no es solo el plan de igualdad una parte formal, un cumplir un checklist, sino que si no cumple con el objetivo final de la legislación, se va a sancionar y se va a considerar que no cumple con la legalidad. Es decir, cumplir con la legalidad no es únicamente entregar todo lo que nos dicen, sino que también se deberá de cumplir con el objetivo final de este. Por mi parte, poco más, terminar bueno, que al final el verdadero riesgo, que siempre nos centramos en me van a sancionar porque no tengo plan, me van a sancionar porque no tengo plan. Al final el verdadero riesgo no es no tener plan, sino que también está en tener uno. O que no se ha realizado con perspectiva de género, que no se ha negociado adecuadamente, que no responde a la realidad de la empresa o que no se lleva a cabo su implementación. Por mi parte ya está, Isma. Le damos paso cuando tú quieras, Cristina. Muchas gracias, Juan. Es que el tema es muy interesante y podríamos estar aquí. Y además, vosotras que trabajáis día a día con las empresas y conocéis de primera mano cuáles son los puntos exactos donde se mete inspección, podríamos estar aquí toda la tarde con esto. Pero bueno, con el fin de no alargarnos demasiado y no tampoco entretener a las personas que nos acompañan, vamos a dar paso a Cristina para hablar del siguiente tema, que es medidas LGTBI en la empresa. Y bueno, un poco la situación actual y igual en la misma línea, que sí, que no, que funciona, que no funciona, qué está pasando con inspección. Genial, Inma, muchas gracias. Voy a ir súper rápido, ¿vale? Yo me voy directamente
al tema de las medidas LGTBI porque de la misma forma que nos puede ocurrir con un plan de igualdad que decimos tenemos el plan en Redcom y ya hemos cumplido, no será la primera vez que oigo eso de bueno, ya mi convenio se ha actualizado por fin, que tampoco es que sea muy habitual, pero cada vez más, por suerte, mi convenio se ha actualizado, entonces pues ya está, ya he cumplido, ¿no? Vamos a ver realmente por qué el convenio no basta. Si partimos desde, pues desde el punto de partida, ¿no? Desde la legislación, recordamos, la Ley 4/2023 nace para proteger a las personas LGTBI frente a la discriminación a nivel general, pero obviamente pues hay un apartado que se refiere al ámbito laboral. Este ámbito laboral que quedaba un poco ambiguo, bueno, un poco ambiguo, ¿no? Directamente decía que estaría sujeto a desarrollo reglamentario. En 2024 tenemos ese desarrollo reglamentario y nos habla de negociar estas medidas mediante convenio colectivo. Magnífico, no hay problema. Sabemos, porque nos dice la ley en su momento, que las empresas de más de 50 personas son quienes tienen que aplicar estas medidas, porque obviamente ya sabíamos y intuíamos que iba a ser similar al plan de igualdad y de pronto el Real Decreto da una vuelta total, un giro de 360 grados, ni siquiera de 180, que nos dice que no, que da igual, que esto se va a negociar mediante convenio colectivo y que no se va a negociar de manera individual, es decir, lo desvincula totalmente del plan de igualdad. Por hacer una revisión, que no me voy a parar a leer todo esto, pero por hacer también un recordatorio de cómo se tenían que negociar y cómo se siguen teniendo que negociar estas medidas a través de la negociación colectiva, pues nos decía el Real Decreto. Cuando yo tenga convenios colectivos de ámbito empresarial, pues las medidas se negocian en este ámbito. Cuando haya convenio colectivo de ámbito superior, las medidas se negocian en este ámbito. Cuando única y exclusivamente vamos a negociar de manera interna las medidas, pues o bien cuando haya convenio de empresa o cuando la empresa no se acoja a ningún tipo de convenio y entonces sí se van a negociar las medidas mediante acuerdo de empresa, ¿vale? Y esto ya está regulado en el artículo 6.4. La mayoría de empresas, obviamente, se están amparadas bajo un convenio colectivo, por tanto, si ese convenio colectivo ya ha sido modificado, ya ha sido renegociado, recordáis que la propia normativa decía que independientemente del estado en el que estuviera el convenio colectivo, se podía abrir única y exclusivamente para implementar, o sea, para negociar e implementar estas medidas y luego se podía cerrar de nuevo. Yo creo, si no recuerdo mal, la última vez que lo revisé había casi alrededor de un 70% de convenios colectivos que ya se habían abierto y habían introducido bueno, la adecuación a este Real Decreto. Y esto nos lleva a la confusión o bueno, la confusión o el conocimiento sesgado de qué tengo que hacer yo como empresa si al final el plan de igualdad es más complejo de negociar, pero al final estaba mucho más estructurado. Este Real Decreto no nos dio tantísima estructura y nos quedamos con la duda de si ese convenio colectivo es suficiente para cumplir. Importante aquí, cuáles son, bueno, las medidas que me dice bueno, el propio Real Decreto, cuáles son las que yo tengo que tener en cuenta dentro de mi negociación. Es decir, tengo que tener cláusulas de igualdad de trato y no discriminación, tengo que revisar el acceso al empleo con la finalidad de erradicar estereotipos en este acceso al empleo, en selección y contratación. Y ¿cuál es el error habitual? Pues el que yo os decía antes, ¿no? Tenemos el convenio actualizado, por tanto yo ya no tengo nada más que hacer. ¿Qué pasa? El convenio regula, y eso es cierto, pero la empresa es quien ejecuta. Es decir, que yo tenga un convenio actualizado no significa que ya me deba quedar en el papel y que yo ya no tenga nada más que hacer. Cuando vayamos a tener una inspección, que últimamente yo os puedo hablar del ámbito, sobre todo del ámbito de Cataluña, pero tengo conocimiento que en otras comunidades también se está haciendo ligeramente diferente. Normalmente cuando tengamos una inspección que nos pida toda la temática de igualdad, van a aprovechar Inspección de Trabajo para también pedirnos todo aquello que tengamos obligación de hacer en materia de protección a las personas LGTBI. Por tanto, Inspección lo que va a verificar no es el convenio, es decir, si Inspección te pregunta qué es lo que tienes hecho,
a nivel de protección a las personas LGTBI y tú dices, pues aquí está mi convenio, pues al final es como, igual que decía el compañero con el plan en el RECOM. Sí, el plan está en RECOM, pero ¿qué estás haciendo? Inspección al final va a verificar que estamos ejecutando de manera correcta esas medidas que en principio, si nuestro convenio las puede tener. También recordad que nos decía la ley, si el convenio no se actualiza, teníamos un plazo, que ya da igual porque se nos ha pasado, para adecuar las medidas del Real Decreto. Por tanto, entendemos que el convenio no es cumplimiento, el convenio es el punto de partida. Y si no tenemos convenio, pues más aún tendríamos que irnos al Real Decreto. ¿Qué diferencia entonces hay entre la obligación de negociar estas medidas? Porque recordad, medidas negociadas, medidas planificadas, con la obligación de resultado de estas medidas. En el plano colectivo, en el plano de convenio, tenemos esa negociación de las medidas planificadas. No vamos a negociar, salvo en en esas situaciones muy puntuales de no estar sujeto a convenio, no vamos a negociar internamente ningún tipo de medida. Pero en el plano empresarial, en el plano de la implementación y del cumplimiento de dichas medidas, vamos a tener una obligación material que es operativa, no es únicamente formal. La obligación de negociar, y al final el convenio es un plano formal, pero yo tengo que poder ser capaz de llevar eso a la práctica, de que esas medidas no se me queden en un papel y que se trasladen, se traduzcan a una operativa, a una sistematicidad dentro de mi organización. ¿Cuáles son estas medidas? Pues las que veíamos antes. Clasificación y promoción profesional, entornos laborales diversos y seguros. La formación, la sensibilización y el lenguaje es uno de los puntos más críticos dentro del propio Real Decreto y dentro de los convenios actualizados. Yo creo que es donde más se hace hincapié en tener unos aspectos mínimos dentro de la formación obligatoria, cuidado, que esto es importante, para todas las personas de la plantilla, así como formación relativa a los protocolos de prevención contra la violencia hacia las personas LGTBI y el acoso, ¿vale? También, y esto sí que se queda mucho en el ámbito del convenio colectivo, pero que se quede en el ámbito y se regule en el convenio colectivo no significa que no nos lo vayamos a trasladar. Sí que es cierto que a nivel de permisos y beneficios sociales esto va a estar regulado en convenio, pero luego tendremos evidentemente que aplicarlos. Y el régimen disciplinario, si bien es verdad que en el convenio al final nos vamos a regular por el convenio a nivel de régimen disciplinario, cuando estemos creando protocolos, cuando estemos creando procedimientos de denuncia, no está de más y de hecho es muy recomendable que no directamente digamos, bueno, nos remitimos a convenio y demás. Aunque sea copiar y pegar ese régimen disciplinario, es oportuno que todas las personas de la plantilla conozcan que existe un régimen disciplinario que sanciona y considera una infracción cualquier comportamiento que atente contra la libertad sexual, la orientación, la identidad sexual y la expresión de género de las personas trabajadoras. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que tener muy, muy, muy claro? Unas medidas planificadas, es decir, de lo que me habla la ley LGTBI y lo que me regula el Real Decreto, el 1026. Esas son las medidas planificadas. Eso no es un plan LGTBI. Entendamos, plan LGTBI es la manera en la que tenemos de llamarla. Podéis llamarlo como queráis. Podéis llamarlo plan de actuación respecto a las medidas planificadas. Podéis llamarlo procedimientos para la protección de las personas LGTBI. Podéis llamarlo como queráis. Usamos plan LGTBI porque al final es el término que se ha popularizado. Medidas planificadas es el término legal, entre comillas, porque es lo que nos está regulando la ley en materia de convenio colectivo. Pero luego tenemos el plan LGTBI, vamos a llamarlo así, como esa herramienta interna de implantación de esas medidas. Si mi convenio o no, si mi convenio o el Real Decreto me ha dado unas medidas mínimas, esas medidas, si nos vamos atrás un momento, ya veis que están muy bien, pero son muy genéricas. Conocimiento general y difusión del conjunto de las medidas. Claro, si yo tengo que dar conocimiento general y difusión, tendré que hacerlo de una manera. No me dice cómo. Conocimiento de las definiciones y conceptos básicos. Sí, pero no me dice qué tipo de formación, cuáles son los conceptos, cuántas horas tiene que tener esta formación, a quién la voy a dirigir. ¿Por qué no me dice todo esto? Pues porque al final esto es un Real Decreto y cuando lo tengo en mi convenio colectivo, pues sigue siendo algo
que debe, por su naturaleza, ser genérico, debe poder aplicar a todo el compendio de empresas que se regulan por ese convenio colectivo. ¿Qué tengo que hacer yo con esa herramienta, con ese plan LGTBI? Implementar, traer al terreno, traer a mi empresa la realidad de esas medidas y cómo esas medidas me van a surtir realmente efecto. Por tanto, y que esto siempre suena, siempre, creo que ya cada vez menos, pero todavía me encuentro con algunas confusiones. El plan LGTBI no se negocia, ya están las medidas negociadas en el convenio. El plan LGTBI es lo que se implementa, es la herramienta que usamos para hacer cumplir esas medidas. Por tanto, lo debo adaptar a la estructura concreta de mi empresa. Eso es lo que le va a interesar a Inspección de Trabajo. ¿Qué es lo que mira entonces Inspección en la práctica? Pues independientemente de si me estoy refiriendo a mi convenio, como si me estoy refiriendo a las medidas del Real Decreto, porque mi convenio aún no ha sido negociado, lo que debe existir sí o sí es este documento interno que traduce las medidas a la realidad de la empresa, que yo voy a llamar Plan LGTBI, pero otras personas pueden llamarle de otra manera, pero al final es eso, es un documento interno que me traiga a mi realidad las medidas que tengo que poner en marcha. Obviamente un protocolo actualizado y con referencia expresa a orientación, identidad y expresión de género en materia de acoso. El propio Real Decreto me da un esqueleto, por así decirlo, de protocolo. Hay convenios que directamente me lo han copiado y pegado. Hay otros convenios que han ido un poquito más allá. Independientemente de esto, el protocolo no se puede quedar ahí. El protocolo me tiene que definir muy bien personas, estructuras, procedimientos de mi empresa. ¿Lo puedo usar como marco? Por supuesto, pero lo tengo que llevar al detalle para que pueda ser viable, para que se pueda usar. Yo que precisamente también me dedico a la investigación de casos de acoso, os puedo asegurar que no queréis encontraros con un procedimiento genérico cuando tengáis una, esperemos que no os pase, pero cuando tengáis una denuncia por acoso, un protocolo mal gestionado, un protocolo genérico, no os va a servir de nada. Es como si no tuvierais nada, ¿vale? De hecho, añado, yo recomiendo que en este protocolo se incluyan dentro de las medidas simulacros para que sepáis que sabéis llevar de manera correcta la gestión de un posible caso de acoso. Luego, la formación específica acreditable. ¿A quién le voy a dar la formación? ¿Cuántas horas? ¿Qué contenido? ¿Por qué le es necesario ese contenido? Una persona responsable designada como mínimo es importante porque todas las obligaciones que se derivan de esta normativa es importante que la canalicemos en alguien. Es cierto que yo a día de hoy sí que me encuentro con muchas comisiones de seguimiento del plan de igualdad que han asumido esta función y oye, bien asumida está. Pero recordemos que la hayan asumido no significa que tengan que asumirlas. Por tanto, si imaginaos, estamos en una organización y mi comisión de seguimiento del plan de igualdad no quiere asumir la responsabilidad de las medidas LGTBI, está en todo su derecho, pero tendré que designar como mínimo una persona, ¿vale? Y luego el tema del canal de denuncias, por favor también que lo tengáis actualizado para que contemple la posible denuncia de conductas LGTBI fóbicas, ¿vale? Os pongo aquí ejemplos más específicos, ¿vale? De qué hacer para realmente traer a la práctica esas medidas. Nos decía, tenemos que tener políticas internas que protejan la diversidad LGTBI. Pues podemos tener específicamente una política de no discriminación, donde prohibamos la discriminación de manera explícita. Estos protocolos internos de actuación frente al acoso. Sí que es cierto que la ley me permite que yo lo integre en un protocolo más amplio. Normalmente se integra en el protocolo de no discriminación. Pero oye, ¿podemos tener uno específico y así las personas saben a dónde ir? Pues también. ¿Que me va a servir también mejor para mostrar en caso de inspección de qué estoy haciendo respecto a esa ley? Pues también. Incluir en el código de conducta principios de igualdad y diversidad como parte de los valores fundamentales de la empresa. A nivel de formación y sensibilización, pues cuestiones mucho más concretas. Pues vamos a hacer un taller sobre sesgos inconscientes para todo el personal empleado y también para el personal directivo. Pero luego también vamos a hacer formaciones específicas sobre temas LGTBI, pues a lo mejor
la vamos a hacer para recursos humanos, porque recursos humanos es quien va a tener que trabajar o va a tener que enfrentarse a situaciones como, por ejemplo, os pongo ahí, si tenemos a una persona que pues nos comunica que es una persona trans y que está en un proceso de transición. Recursos humanos debe saber, porque al fin, aparte de todo el tema sensible como tal, vamos a tener un montón de burocracia que volvemos a lo mismo. Si no tenemos un protocolo, complicado el que no se nos haga un poco de bola. Y luego también hacer charlas con personas expertas LGTBI. Invitamos a asociaciones, personas del colectivo que pueden naturalizar y visibilizar pues esta temática. ¿Qué incumplimientos frecuentes vemos? Pues solemos ver cláusulas genéricas que no tienen ningún tipo de desarrollo interno, una formación puntual que no tiene continuidad o que no tiene indicadores de cumplimiento, protocolos que no hacen referencia al LGTBI. Yo he visto, dice, sí, tengo un protocolo y me da acoso laboral, que no tiene nada que ver y se regula totalmente diferente. Que en el canal yo no pueda denunciar conductas LGTBI fóbicas o que yo no tenga ningún tipo de responsable ni ningún tipo de seguimiento. Esto va a ser, pues obviamente, lo que suele ocurrir y lo que más nos van a preguntar cuando mostremos o cuando nos vengan a preguntar sobre temáticas LGTBI en caso de inspección de trabajo. Yo os dejo aquí un autodiagnóstico precisamente para ver si en vuestra organización podríais pasar esa inspección repentina. ¿Tenéis un documento interno que esté desarrollado en temáticas LGTBI? ¿Tenéis una persona formalmente designada? ¿Hay formación específica que sea acreditable? ¿Tenéis los protocolos actualizados y el régimen disciplinario a la vista? ¿Tenéis un sistema de indicadores? Y lo importante, todo esto lo podéis acreditar en 48 horas. Aquí es donde tenéis que pensar en qué es lo que creemos que tenemos hecho y qué es lo que realmente, pues a nivel práctico, pues no se tiene a la mano. Es importante que podamos proporcionar toda la información necesaria para garantizar que estamos cumpliendo. Y solamente podemos proporcionar esa información si de manera efectiva estamos implementando ese plan, ese documento de transposición, como lo queramos llamar. Y lo dejo, ya creo que me he ajustado súper al tiempo. Ha sido lo más rápida posible, sí. Vale. Vale. Bueno, además, bueno, no quiero, como he dicho antes, no quiero que nos alarguemos demasiado y no quiero mantener a las personas aquí mucho tiempo, pero es verdad que tenemos bastantes preguntas. Gracias, Cristina. Vamos a intentar responder, aunque sea unas pocas de cada tema que hemos tratado, para que, aunque bueno, lamentablemente no las podamos responder todas, pero que por lo menos hay algunas que se queden contestadas en 5 minutos máximo, ¿vale? Voy a ir un poco en orden. De cara a la intervención de Alberto, comentaban por aquí que si se hablaba de salarios por encima del convenio, si esas negociaciones no serían objetivas o serían objetivas en el momento en el que se informe de la banda salarial. Estoy pensando a ver cómo sería. Yo pienso, o sea, objetivo es según en el momento en el que el convenio esté aprobado. Entonces, si la directiva ya está es que ahí va a haber un poco de conflicto, yo creo que a la hora de aplicación, por aquello de que es una directiva que efectivamente se tiene que transponer en España, entonces habrá que estar en lo que los convenios digan en ese momento. Y luego ya veremos la normativa de desarrollo, que es lo que establece, porque al final, ¿qué nos podemos quedar ahí con la primacía de la ley que regule la directiva, que transponga la directiva y demás y que luego esté en los convenios? Es que es un poco ahí va a haber casuística a la hora de aplicar, ¿no? Entonces, objetivo estará pues, en el momento en el que la directiva quede traspuesta, habrá que estar a lo que los convenios digan para considerarse ese objetivo, ¿no? Es mi opinión, ¿eh? O sea, luego esto quedará sujeto pues a la interpretación de todos los actores que entren ahí a dirimirlo, ¿no? Es como yo lo veo más o menos. Claro, al final, ahora mismo nos encontramos un poco en el punto de que hasta que no exista transposición en España legal de la directiva y también teniendo en cuenta, pues como tú decías antes, los avances que ya tenemos en la legislación española de esto, pues habrá que ver un poco después en qué queda todos estos puntos más Claro, específicos.
Con respecto a esto, además, una de las cosas que yo no sé si he comentado en la intervención que he hecho es que, a pesar de todas las medidas que España ya ha tomado a cabo precisamente para, bueno, adelantarse o sobre todo yo creo que para transponer la directiva anterior y que está cuando no, cuando toque transponerla ya haya bastante materia avanzada, ¿no? Es que realmente no existe ninguna norma legal en España que garantice la transparencia retributiva previa al empleo. Es decir, que el trabajador o la trabajadora cuando vaya a solicitar un empleo conozca de antemano, en fin, esos datos, ¿no? Relativos al puesto de trabajo y a la banda salarial. Mm, Entonces yo mm, creo que para eso, o sea, esto va a implicar a nivel legislativo y que luego los abogados y las abogadas tendremos que tener en cuenta es, en fin, es que no quiero hablar de conflictividad tampoco, ¿no? Sino que se va a tener que hacer, o sea, un cambio, no un cambio, una adaptación legislativa en todos los marcos, ya no solamente, en fin, el Estatuto de los Trabajadores sí que contempla lo que es el principio de transparencia retributiva por aplicación del artículo 28, ¿no? Pero luego al final el desarrollo de todos los planes de igualdad en los convenios colectivos, etcétera, eso sí que va a traer, en fin, es toda una adaptación a las normas europeas precisamente para que a España posteriormente no la sancionen, ¿no? Entonces, sí. claro, ¿qué se considera objetivo y en qué momento, ¿no? Pues digo, pues dependerá Mm, de la legislación vigente en ese momento, ¿no? Eso es como tratar de responder con lo que hay ahora, pues se supone que, oye, que se considera objetivo, ¿no? O sea, se supone que ahora mismo en fin, o sea, el cajón desastre, ¿no? Del artículo 14 de la Constitución, que es la igualdad de todos los españoles ante la ley y demás, y bueno, lo que es la igualdad, ¿no? Entre hombres y mujeres. O sea, técnicamente, por la aplicación del artículo 14, no tendría que haber discriminación a la hora de contratar, ¿no? No a la hora de contratar, sino tampoco a la hora de pagar y no tendría que haber, en fin, que al final las brechas salariales y todo eso no dejan de ser una herramienta sociológica o, en fin, o sea, un concepto como muy, es que no quiero decir tampoco abstracto, ¿no? Pero que varía, ¿no? Dependiendo del momento, ¿no? O ujú, sea, es cierto que, yo sí, qué sé, si nos venimos a 30 años antes en el que la mujer estaba, digamos, condenada a estar en casa trabajando porque al final quien tenía que mantener al marido y demás, oye, todo eso ya ha quedado atrás, ¿no? Entonces, tratar de responder, se supone que ahora la legislación ya está en ese camino de eliminar esa discriminación en la contratación y esa discriminación salarial. A la hora de esto, yo creo que habrá que estar también un poco a ese momento en el que la directiva quede transpuesta para, sí. según se acuda al convenio colectivo, ver, en fin, si se cumple o no, ¿no? Ese concepto de objetividad. Sí. Ahora que comentabas esto, Alberto, otra de las preguntas que también comentaban es que si no se cumple con el plazo límite de la transposición, a partir de ahí, ¿qué obligaciones tendrían las empresas? ¿No? ¿Qué pasaría? Bueno, la obligación base, o sea, la obligación base es esa, que van a tener que transponerla sí o sí. Pero quiero decir, ya no es una cosa, quiero decir, la obligación de transponer la directiva es del Estado español, ¿vale? Y luego las empresas, en la medida que al final, pues bueno, funcionan como, vamos a llamarlo, como microorganismos, ¿no? De cada uno. O sea, ellos tienen ya ahí las empresas grandes, o sea, todo el avance que ha habido en derechos sociales, en planes de igualdad y demás, o sea, ¿dónde puede estar a lo mejor desde mi punto de vista, el problema? Las empresas de menos de 100 de personas trabajadoras que no tienen una obligación automática de adaptar su normativa interna a eso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si no cumplen con eso? Pues que posiblemente se enfrenten a sanciones, ¿no? O sea, yo creo que Mm, o sea, es la consecuencia más lógica, ¿no? vale, perfecto, gracias. Nada. Vale, pues voy a seguir. Por aquí comentaban, bueno, creo que esto es algo que Juan nos puede contestar fácilmente. En una elaboración de plan de igualdad ha habido problemas para contactar con sindicatos, pero se ha decidido avanzar igualmente con el plan. ¿Es correcto seguir avanzando cuando no se ha negociado? ¿Y qué ocurre cuando... por relacionarlo con otras preguntas similares, ¿qué ocurre cuando no tenemos respuesta de las empresas o no solicitamos unos datos que no recibimos? ¿Inspección se mete en estos casos?
¿Cómo funciona? O sea, ¿qué consecuencias a nivel de inspección pueden tener estas situaciones? Sí, pues bastante sencillo. No solo es correcto lo que han hecho, sino que es obligatorio, ¿vale? Es decir, la empresa sigue teniendo la obligación de tener un plan de igualdad, aunque por circunstancias mayores, en el caso de que los sindicatos no respondan, eh, es decir, aunque los sindicatos no respondan, la empresa no pierde esa obligación legal de tener un plan de igualdad y de presentarlo al registro. ¿Cuál es la forma correcta para que sea el procedimiento legal, que no tengamos problemas con inspección y sobre todo el primer filtro que al final va a ser RECCON, ¿vale? Ya en una comunicación de Treball de Cataluña se especificaba que las únicas se iban a considerar como comunicaciones legalmente válidas los burofax, ¿vale? Sé que antiguamente siempre partíamos de los correos electrónicos, pero desde Iguales siempre que tenemos que llevar a cabo estas comunicaciones, lo adaptamos siempre a nivel estatal y decimos que las empresas siempre se deben de comunicar con los sindicatos mediante burofax. ¿Vale? Al final es el documento que te certifica que ha llegado la notificación, con lo cual es la más válida y sobre todo RECCON ya lo está pidiendo como tal. Cuando solicitamos comunicación a los sindicatos para que pasen a negociar nuestro plan de igualdad, ya lo marca el Real Decreto 901, tenemos un periodo de 10 días en los que si no hay respuesta, la empresa está legitimada para constituir comisión negociadora sin esta parte social, ya que no depende de ellos principalmente, sino que por no respuesta, por falta de recursos, falta de disponibilidad, hay veces que los sindicatos no pueden acudir y la empresa quedaría totalmente legitimada para presentar un plan de igualdad de forma unilateral. ¿De acuerdo? Lo que sí, un detalle muy importante que no aparece en legislación, pero sí la solicita el RECCO, ¿vale? Es que no solo se haga una única comunicación, sino que sean dos. Entonces, siempre lo que recomendamos es que en periodos de 10 días se haga un comunicado, si no se recibe respuesta, se haga otro y luego cuando ya pase esos días, 10 días del segundo comunicación, si no hay respuesta, que la empresa conforme la comisión negociadora indicando estas comunicaciones y que no ha tenido respuesta. Y no le da problema ni en récord ni en inspección. Gracias, Juan. Nada. Vale, pues voy a lanzar una última pregunta, en este caso a Cristina. Voy a intentar Si quieres lo unificar. resumo yo, no te preocupes. Voy a intentar unificar, aunque creo que tú también has podido ver un poquito las Sí, preguntas. Pero bueno, lo principal que estoy leyendo por aquí es, por un lado, sí me ha parecido muy interesante una pregunta concreta sobre cómo hacer el diagnóstico LGTBI para hacer un plan. Y luego, por otra parte, se pueden de una manera o de otra solapar o unir conjuntamente plan de igualdad y plan LGTBI, medidas LGTBI dentro del plan de igualdad. ¿Esto cómo se vale, puede hacer? vamos a ello. Para empezar, bueno, es que hay muchas cosas que yo creo que se puede hilar todo, ¿vale? Tened en cuenta que por eso he hecho mucho, mucho hincapié en el tema de la diferenciación entre la negociación colectiva de las medidas dentro del convenio y lo que es la implementación de un plan LGTBI. ¿He hablado yo de diagnóstico en algún caso? No, no he hablado de diagnóstico. No vamos a diagnosticar absolutamente nada. No tenemos que diagnosticar. Es una de las partes más distintivas de lo que es todas las medidas LGTBI. No hacemos un diagnóstico. Las medidas se entienden que son necesarias independientemente de lo que pudiéramos diagnosticar. Asemejadlo esto a las medidas de conciliación. Yo no tengo que saber cuántas personas en mi plantilla tienen hijos o tienen pensado tener hijos para tener medidas de conciliación que además vienen por convenio, ¿no? Pues esto es igual, las medidas existen. Ahora bien, yo tengo que transponerlas a mi empresa. Y aquí hay una cuestión que también quiero contestar, aunque Inma no lo has puesto, y es, si ya están negociadas por convenio, ¿eso significa que no las podemos negociar de manera interna con la RLPT? O que debemos poder negociarlas, porque claro, para ajustarla a la realidad de la empresa, me he encontrado en situaciones donde se lleva a negociación colectiva también. La posibilidad de negociar algo de manera colectiva como un acuerdo propio, un acuerdo colectivo propio dentro de la empresa, eso lo vais a tener siempre. Con medidas LGTBI, con medidas, con temas con el tema que sea. Ahora bien, legalmente hablando, no hay ninguna obligación de negociar estas medidas
porque ya están en el convenio. Se entiende que si tú única y exclusivamente vas a transponer las medidas de convenio a tu empresa, esas medidas ya están negociadas. Que se quieren añadir más, que se quieren proponer, que bueno, yo tengo muchos casos de empresas que han hecho negociación colectiva dentro con su propia RLPT, no solamente para adecuar las medidas de convenio, sino también para proponer adicionales. Ningún tipo de problema en ese sentido. Y si lo queremos meter en el plan de igualdad, se puede. Como poder, pues os voy a decir, depende. ¿Por qué? Porque la legislación a nivel de plan de igualdad no me habla de LGTBI en ningún caso. En el momento en el que haya cualquier parte de la comisión negociadora del plan de igualdad que no quiera tratar esto, el tema LGTBI en igualdad, va a llevar razón. Es decir, yo solamente he visto planes LGTBI o medidas LGTBI incluidas en el ámbito no en el ámbito de negociación, sino en el ámbito de seguimiento e implantación del plan de igualdad a posteriori, es decir, como algo que se hace ad hoc por que la empresa de manera interna y la parte social así lo consideran. Lo que significa que, como tal, eh, el poder o no poder, yo a efectos formales y como tenemos una inspección que a veces es muy legalista y otras veces es más técnica, yo no lo dejaría dentro del documento, pero a efectos internos lo podéis gestionar como consideréis, ¿vale? Eh, Importante también otra cosa que he visto por ahí y es que se os exige tener el plan LGTBI separado y tenéis uno entero grande. El plan LGTBI como tal, sí que te dice que puede estar incluido dentro el plan, perdón, el protocolo de acoso LGTBI. El protocolo de acoso LGTBI, el Real Decreto sí que te dice que puede estar incluido en otros protocolos, pero tened cuidado, porque si estamos hablando de que el protocolo este genérico que tenéis y tenéis es el de acoso sexual y por razón de sexo, sí que tiene que ir separado, pero no por la ley LGTBI, sino por la ley de igualdad. También a efectos prácticos y a efectos mm, bueno, de luego el cómo vamos a investigar, a efectos legales, el acoso laboral no tiene nada que ver con el acoso sexual ni tiene nada que ver con el acoso LGTBI. Como peritos, e incluso a nivel forense, pero no me voy a meter a nivel forense que estamos en empresa, tienen pues, casuísticas muy diferentes. Yo no recomendaría que tuvierais un protocolo idéntico. El canal de denuncias puede ser el mismo, la persona de referencia puede ser la misma, la comisión instructora puede ser la misma, pero el procedimiento como tal, tener en cuenta que mientras que un acoso laboral puede tener, yo no estoy de acuerdo, pero puede tener mediación, un acoso sexual no puede tener mediación. Si confundimos protocolos y metemos la pata en la gestión de un caso de acoso por tenerlo todo unificado, cuando tengamos que ir a ratificar un informe a sede judicial vamos a tener que dar muchas explicaciones. Entonces, yo, por precaución y dado que es un tema muy delicado, el tema del acoso, los tendría diferenciados siempre. ¿Vale? Nada más. Perfecto, pues nada, sé que se ha podido quedar alguna cosilla en el tintero, pero no tenemos tiempo para más. Agradecer a todas las personas que nos han acompañado hasta esta hora y por supuesto a los tres participantes, Alberto, Cristina y Juan, muchas gracias. La grabación del webinar estará disponible en los próximos días en el canal de YouTube de Igualia. Anunciaremos su publicación en nuestras redes. Y de todas maneras, cualquier duda, cualquier necesidad que os surja a partir de aquí, pues siempre podéis dejar un correo en info@igualia.com e intentaremos responder a todo lo que podamos y echar una mano en lo que estemos disponibles. Muchas gracias y muy buenas tardes.